¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, que como usted sabe es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos de dos temas que son importantes, recientes reformas que se hicieron a varias legislaciones, una de ellas a la Ley de Amparo y también a diversas legislaciones que dieron como fruto la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Dos temas muy importantes y de coyuntura en estos momentos. Está con nosotros para platicar de estos temas el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Él es profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos y además maestro emérito de la Universidad de Guadalajara. Su especialidad es precisamente temas de asistencia social. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y un honor que esté con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la amable invitación. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Jorge Luis González Montión. Él es profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Él nos hablará sobre la Ley de Amparo. Su especialidad es precisamente temas relacionados con el amparo en términos constitucionales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, por haber aceptado la invitación. Estar aquí. Gracias a los dos. Y bueno, precisamente nuestros invitados harán un análisis jurídico sobre estas reformas a la Ley de Amparo y las reformas legislativas que dieron por fruto el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, platíquenos cuáles son los alcances jurídicos y sobre todo sociales que me parecen muy importantes en el tema de todas las reformas que se hicieron a diversas legislaciones y que dieron como fruto el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que además ya el 1 de mayo el presidente firmó el decreto para la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Cuál es su opinión de esto y cuáles son los alcances jurídicos y sociales sobre todo? Bueno, yo creo que hay que terminar de entender todos que la seguridad social es un derecho humano y es un derecho social que es irrenunciable, inalienable e inextinguible. Y en el tema de las pensiones no hay en realidad una prescripción que prescriban el tema de los fondos que tenemos en nuestro seguro social, claro, nacional, y por eso creo yo que, en mi opinión, soy investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde hace más de 20 años, CONACYT, y puedo decirlo categóricamente porque quien nos paga a los investigadores nacionales, pues es toda la población. Es más bien un tema político que un tema jurídico, porque además la seguridad social está construido por una serie de elementos clave. Por ejemplo, el derecho fiscal, el derecho administrativo, el derecho financiero ahora, el derecho económico, que es el tema social, claro, ¿no? Y desde luego también en el derecho laboral. El punto aquí es, lo he dicho siempre en mi obra escrita, que cuando menos en este país se discrimina, ojo lo que voy a decir, el 60% de los trabajadores en general, porque en solo el 40%, estoy hablando en términos cortos para que se entienda, tienen seguridad social. Solo el 40%. Solo el 40%. Y este punto creo que es trascendente hacerlo porque el artículo primero de nuestra Carta Magna, de la Constitución de 1917, establece ya en el artículo primero el tema de los derechos humanos, sí, ¿no? Hay que obedecerlo. Pero en ese primer artículo, en el quinto párrafo del artículo primero constitucional, se hace una discriminación abierta a toda la sociedad porque hay, pues ya lo dije, el 60% está en el sector informal de la economía y, ojo, no pagan impuestos. Y aquí el problema para sacar adelante, lo digo desde ahora, para sacar adelante esta reforma en materia de pensiones, pues sabíamos que había un boquete de 88,000 millones de pesos en el tema pensionario. Pero lo que va a ocurrir es que se necesita
130,000 millones de pesos para poder pagar esas pensiones. Aparte de todo lo que establece la ley, porque se trata nada más de una reforma legal, no constitucional. Y digo esto también, y lo digo categóricamente, el único principio jurídico que hay en el artículo 123, apartado A, en el caso del IMSS, ¿no? En el apartado A, en su fracción 29, dice que es de utilidad pública la ley del Seguro Social. Y nada más. Por eso cada gobierno que llega hace lo que quiere en materia de pensiones. Sí. Muy bien. Doctor, permítanos, más adelante seguimos con usted con este tema de pensiones. En el tema de las reformas a la ley de amparo, doctor Jorge Luis González Monteón, platíquenos también las implicaciones, porque pues en el artículo 148 se adicionó un último párrafo para delimitar, dicen, los efectos de la suspensión, al establecer que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales, ¿no? Bien. Así es, ¿cuáles son los alcances jurídicos y sociales de esta reforma? Primero vamos estableciendo lo siguiente. El juicio de amparo tiene, entre otras incidencias, la suspensión del acto reclamado. ¿Cuál es la finalidad de que se conceda la suspensión de un acto reclamado? Es decir, preservar el bien jurídico materia del amparo. De tal manera que, por lo general, casi nunca se concede con efectos generales la suspensión, sino que es el quejoso quien la solicita y ya es el juzgador. Y como lo dijo el doctor Guillermo hace un momento al citar el artículo primero, sería importante señalar que con la legislación de la ley anterior a la de 2013, nada más se invocaba un interés por parte del quejoso para concurrir al amparo, que era el interés jurídico. Ahora, con la incorporación o esa reforma del artículo primero del 2011, en la ley de amparo del 13 se incorpora algo que se denomina interés legítimo, que puede invocarse de manera individual o colectiva y en el que ya no estás en el supuesto de afectación directa de ese bien jurídico, sino que estás de manera indirecta invocando una afectación, sobre todo en medio ambiente, en derecho a la salud, educación. Ahí se podría invocar ese interés legítimo. Entonces, cuando un quejoso acude a la demanda de amparo, en muchas ocasiones pretende que el acto se suspenda. Incluso nace con la reforma, con la nueva ley de amparo, una concesión de la suspensión para un efecto que le denominamos restitutorio, porque antes, a la hora de conceder la suspensión, decía que permanezcan las cosas en el estado en que están. Era paralizante, ¿sí? Y ahora lo vimos a partir de la pandemia en cuanto a que se invocaba interés legítimo quienes concurrieron a demandar el amparo para las vacunas. Pues de aquí a que se resuelva un juicio de amparo, pues ya se vio afectada muchísima gente. Claro. De tal manera que el efecto de la suspensión era con la finalidad de que se le restituyera el derecho a la salud. De ahí entonces que tuvimos un avance importante en esta figura de efecto restitutorio bajo la apariencia del buen derecho, que no afecte el interés social. De allí entonces yo considero que esta reforma que salió aprobada al 129 y el 148, estimo que obedeció a aquella concesión de amparo que hizo aquella concesión de suspensión con efectos generales que hizo el juez Gómez Fierro en el asunto de la industria eléctrica, que la hizo con efectos generales, debiendo haber sido con efecto interpartes, nada más a quienes estuvieran en esa condición, pero no generales, y eso puso muy nervioso al sistema político y traían esa iniciativa que apenas la acaban de aprobar. Eso es lo que yo considero en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo. Ya volvemos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Los temas son las reformas a la ley de pensiones o las que se hicieron para aprobar el Fondo de Pensiones para el Bienestar y también a la ley de amparo. Doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, las reformas que dieron como fruto el Fondo de Pensiones para el Bienestar señalan que las AFORES deberán transferir los recursos de sus cuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez al momento en que los trabajadores cumplan 70 años sin una resolución judicial. Esto me parece, a mi punto de vista es personal, me parece un exceso, doctor. Usted su especialidad es precisamente la seguridad social. Sí. No sé cómo lo considera usted y qué nos pueda decir sobre este tema. Pues yo creo que se está cometiendo realmente un atraco, porque hay dos legislaciones ahorita en este tiempo, 1973 y 1997. La reforma de 1997 también les va a afectar retroactivamente a los de 1973, porque son los que tendrían esa digamos, pensión que el Instituto Mexicano del Seguro Social debía de hacerlo con base a la ley del Seguro Social o a la ley del ISSSTE, porque están tanto la ley del ISSSTE, la ley del Infonavit, Sí. La ley del Seguro Social, y también falta hay 4 seguros federales, los 3 que ya mencioné y el ISFAM, el Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas. La sorpresa cuando yo vi este documento fue para mí todavía más complejo. ¿Por qué? Porque se realizaron 8 reformas a diferentes legislaciones o situaciones, pero quiero dejar clarísimo, perfectamente claro, y lo voy a leer, el artículo 7º transitorio, porque los más importantes suelen ser los transitorios, Sí. cuando se aplica, ¿no? ¿Qué dice el artículo 7º? Dice, a partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto, que fue el 1 de mayo de 2024, queda sin efecto lo previsto en el transitorio 24º de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2024. O sea, estando aquí, la reforman, ¿no? Exclusivamente por lo que se refiere al destino de los ingresos propios de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, mismos que serán destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un, 75% para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y un 25% a través de la unidad competente en materia de seguros, pensiones y seguridad social al Fondo de Pensiones del Bienestar. Pero es que esto no se dice en todo el tema. La mayor parte va para las Fuerzas Armadas. Claro, 75% Sí. para las Fuerzas Armadas y el 25% pues para el Instituto. El Fondo de Pensiones para los trabajadores en general, ¿no? En general, si sean del apartado A o apartado B o de los que estén ahí asegurados, ¿no? Por cuenta propia, porque también se vale, ¿no? Hay gente que tiene esa posibilidad. Por lo tanto, digo yo, ¿por qué le están apostando a las Fuerzas Armadas a tenerlos, ¿cómo diría yo?, por sobre la sociedad en general? Sobrevalorados. Se sabe, exactamente, sí. Y el tema es, a los 70 años en el IMSS, a los 75 en el ISSSTE. Y también puede ser discriminatorio ese tema, porque yo soy de la idea que debería de haber un solo apartado, el del 123 para el tema del laboral, y además deberíamos de tener otro tema de seguridad social que nos abarque a todos, porque todos tenemos derecho. Claro. Y es una obligación del Estado darnos ese derecho de la seguridad social. Un atraco, mencionó usted. Atraco, lo digo así. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctor González Monteón, sobre esto da pie para los amparos, ¿no? Sí, evidentemente. Lo que comentábamos, con estas reformas a la ley de amparo, que de todas maneras
quienes lo promovieran en contra de esa ley no iba a tener efectos generales. Normalmente no se plantean así. Yo insisto que esto fue a raíz de la reforma eléctrica, en donde a este juez, que ahora es magistrado, se le prendió y concedió la suspensión con efectos generales. Pero lo cierto es que si a un particular se le concede el amparo para que, por ser una norma autoaplicativa en este caso, pues, desde su entrada en vigor la puede atacar o pudiera esperar el primer acto de aplicación también. Entonces dispondría en este caso de 30 días para hacerlo, o si se espera el primer acto serían 15 días, ¿verdad? De tal manera que ese particular afectado por esa disposición de sus recursos pudiera suspender la orden de disposición y esperar a que se resuelva el juicio de amparo, que probablemente le concedan la justicia, el amparo de la justicia, amparo y protección de la justicia federal, pero nada más sería a él, aplicando el principio de relatividad, que data desde el siglo XIX, llamada fórmula Mariano Otero, porque pues él tuvo esa idea de que el amparo concedido solo beneficiara al quejoso. Pero insisto, nos soplan nuevos vientos a partir de 2011 con esa reforma al artículo 1 constitucional, y debe de animar esto al Poder Judicial y en un momento dado a los jueces de amparo a que declaren la inconstitucionalidad de una norma que sea contraria a la Constitución o a tratados internacionales. Es muy claro esto. Entonces, creo yo que lo que le ha hecho falta a este régimen ha sido derecho de calidad. Por más que esté incrustada por ahí personajes como la señora Cordero o el doctor Saldívar, pues parece que sus conocimientos aquí no afloran, porque si vemos el texto del doctor Saldívar, él se pronuncia por una suspensión en esos sentidos de efectos generales, en donde realmente tenga un efecto restitutorio, al menos provisional para el quejoso, y creo que esto no está ocurriendo. Pues yo le diría que básicamente todo esto quizá tenga la explicación cuando el presidente dijo, no me vengan a mí con que la ley es la ley. Sí, exacto. Pero cuando ocurrió lo de Ecuador, ahí sí, a ver, el Tribunal Internacional, entonces, ¿nos rigen o no las normas? Y no solo ¿verdad? Eso, ya cuando era candidato hace muchos años dijo al diablo las instituciones. Sí, pero bueno, parece que en esta administración se ha estado encargando de destruir todas esas instituciones, ¿no? Sí, pero cuando le llegó, en este caso, la lumbre a los aparejos, a ver, Tribunal Internacional, ¿qué vas a hacer al respecto para recuperar el orden ahí en esa embajada de Ecuador? Entonces sí reconoce la importancia de las normas y de quienes las aplican. En los bueyes del compadre. Desgraciadamente, ¿verdad? Doctor, sin esta reforma recientemente aprobada, un juez hubiera podido dar una suspensión con aplicación general si una persona de 70 años se ampara contra esto. Considero que no. ¿No? No, considero que no. Lo va a hacer con efectos de relatividad, ¿sí? Sí. Como ocurriría en la sentencia, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? No tendría por qué sí. que tuviera efectos generales, pero lo cierto es que, desgraciadamente, lo que comentamos fuera de cámara, que al amparo se acude muchísimo porque no contamos con medios ordinarios de defensa eficaces, con funcionarios honestos, con conocedores de la materia que eviten llegar al juicio de garantías, de tal manera que mientras esto suceda, pues van a estar los tribunales de amparo saturados de trabajo y obviamente demorando la impartición de justicia. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, dicen que con estas reformas que dieron como fruto el Fondo de Pensiones para el Bienestar,
pues un trabajador se va a poder jubilar con el último salario promedio de cotización, incluso dicen con el 100% de su salario. La oposición, por supuesto, dice que es una mentira, que es una falacia, porque en el dictamen aprobado, en ningún párrafo se lee que va a haber retiro o pensión con el 100% de su sueldo. Platíquenos. Me parece excelente la pregunta y mi respuesta es, esos 16,777 pesos con 78 centavos nunca se van a dar, porque en ningún país del planeta nadie se lleva el último salario. Lo más que ha llegado a hacerse es al llegar cerca de 70%, pero muy poquitos países. Y tengo también la convicción de esto porque conforme al derecho internacional que México ha asignado, que ha aceptado pues para que sea también ley suprema de toda la Unión, como lo establece el artículo 133 de la Constitución, que dice que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que emanen de la Constitución son ley suprema de toda la Unión, o sea, de todos, de todo el país. Y siendo así, pues nos cuida más, nos protege más y como argumentación sirve más los tratados internacionales que México ha asignado. Y empezamos desde la OIT, con la Declaración de Filadelfia, con la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional, ¿no? También. Y está también hay un convenio 102, norma mínima de seguridad social, que México signó, que ya está desde hace, no sé, más de 50 años aquí habilitada en este país, y lo que ocurre es que debe de pagarse un porcentaje y no lo acata México. Entonces, ¿qué hacemos en materia de seguridad social los segurólogos sociales? Como yo les digo, y bueno, se ha difundido eso, pues un segurólogo social se va primero a un conflicto individual de seguridad social, porque lo tiene también ya el Poder Judicial de la Federación. Solo es un tema federal, el tema de la seguridad social, tanto del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit y hasta del ISFAM, ¿no? Y ese convenio 102 nos sirve junto con otros convenios que se están aquí pues ignorando cuando se hace esta reforma del famoso IMSS Bienestar, pues eso no es un tema legal, legítimo. Y siempre he considerado, y lo digo en mi obra escrita puntualmente, es más poderoso el factor político que el factor jurídico. Sí. Y eso ha sido todo desde casi siempre, pues, o sea, desde hace 2 siglos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, creo que tenemos derecho a tener porque en el tema de la ley del 97 tiene nombre y apellido. ¿Y por qué se lo vas a quitar a alguien para dárselo a quien no lo tiene? ¿Por qué? Pues porque es un tema político. No lo veo ni un puntito de jurídico acerca de este tema. Sí. Porque además nos hicimos cargo desde 1995, yo ya lo había escrito en un libro que se llama Nuevo Derecho de la Seguridad Social, que utiliza, por cierto, el Consejo de la Judicatura Federal para el tema de la capacitación de jueces y secretarios y hasta actuarios, ¿no?, del Poder Judicial. Esa situación es un tema federal que tenemos que buscar a un abogado experto para que lo haga. Este tema que se menciona de que se van a retirar con el 100% de su salario, estamos en vísperas de elecciones, ¿lo considera usted con un tema eminentemente electorero? Desde luego que sí, y lo digo claramente, puntualmente. Y ojo, hace 6 años todavía me invitaban casi siempre a la Cámara de Diputados, al Senado,
por la Semana de la Seguridad Social, que es la cuarta semana de abril, Sí. ¿no? Y aquí lo hacemos nosotros en el CUSH, la Semana de Seguridad Social, Claro. ahí en la División de Estudios Jurídicos. Pero es que, pues en realidad... Y en esta administración ya no lo han invitado. Ya no me han invitado, No, bueno. porque nos oyen, porque me han citado varias veces, ¿no? Oiga, ¿qué opina usted aquí de esto? Sí, nos oyen a los investigadores, Claro. pero no nos escuchan, porque una cosa es que oír y otra cosa es escuchar. Por supuesto. Como ver y mirar. Así es. ¿vale? Gracias, doctor. Doctor González Montión, dicen con estas reformas a la ley de amparo, bueno, lo que se menciona entre el ámbito jurídico es que se busca reducir o restringir los alcances del juicio de amparo con esta reforma. ¿Usted lo considera? Estimo que no. ¿No? Considero que no, porque al final de cuentas, los jueces de amparo tienen algo que se denomina control concentrado de la Constitución, al igual que los colegiados de circuito y la Suprema Corte. Esto nos debe de llevar a entender que ese control concentrado consiste en que si ponen a su conocimiento la violación de una norma fundamental, una norma constitucional, es decir, yo acudo al juicio de amparo no porque hay una violación a una ley, no, porque hay una transgresión a un derecho fundamental consagrado en la Constitución o en un tratado internacional. De tal manera que está obligado el juez de amparo de analizar precisamente sus alcances por esa discrecionalidad que tiene y no porque sean, como lo dice Ricardo Monreal, que es la dictadura de la toga. Por supuesto que no. Es decir, ellos están investidos de una facultad que les concede el constituyente, ¿sí? E incluso ahora ya a partir de 2000, por jurisprudencia y desde 2011, existe algo que denominamos control difuso. Correcto. El control difuso es la atribución que tienen el resto de los tribunales del país para desaplicar una norma cuando es contraria a la Constitución o a un tratado internacional. Se va a requerir valor y conocimiento para efecto de que se haga valer el derecho, porque estamos, según tengo entendido, en un Estado de Derecho y no en un estado de facto en donde nos van a emitir disposiciones contrarias a la norma fundamental o a la norma convencional. Eso es el parámetro de regularidad que nos rige y creo que es importante que quienes tienen bajo su responsabilidad la administración de justicia, a la hora de que conozcan de una demanda de amparo, como por ejemplo que van a disponer de sus afores, pues hagan valer ese derecho y que en un momento dado, si hay medios ordinarios, que también se agoten previamente porque lo exige el juicio de amparo en un principio que se denomina definitividad. Sí, entonces sí es importante. Doctor, precisamente esa dictadura de la toga que menciona fue lo que propició esta reforma, ¿no? Porque Sí. decían, no, es que los jueces están otorgando demasiados Claro. amparos a muchas resoluciones que toma el Poder Ejecutivo, nos están parando obras. Que el gobernado está obligado a someterse a la ley, sí, siempre y cuando no sea contraria a la Constitución o a un tratado internacional que el Estado mexicano suscribió. Pero se buscó amarrarle las manos a los jueces, ¿no? Claro, pero insisto, creo que el señor le falta información o la conoce y la omite. Eso Él es tiene la otra otros cuestión. datos. Claro. Siempre ¿Verdad? he tenido, Yo, disculpen al menos que así me lo, meta en el tema. lo percibo yo. Muy ¿verdad? bien. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. Volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema de la emisión de hoy, reformas a la ley de pensiones o a las leyes que propiciaron el Fondo de Pensiones para el Bienestar y reformas a la ley de amparo. Doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, dicen también estas reformas que propiciaron el Fondo de Pensiones, que esta reforma pues va a despojar a los trabajadores de sus ahorros y también que las pensiones se van a expropiar.
son lo que se comenta normalmente. ¿Usted cómo lo considera? Pues que yo considero que la expropiación no cabe ahí. Ajá. El tema es que le están dando el dinero de alguien a otro que no, yo no digo que no lo merezca. Deberíamos de tener todos 16,777 pesos. Yo en 1980 entré al Instituto Mexicano del Seguro Social a contestar la primera demanda fiscal que hubo allí cuando se desconcentró el tema del Consejo Consultivo Delegacional en Jalisco. Y yo recuerdo perfectamente que el IMSS es hoy, yo ya no lo reconozco. A mí me llevó para 4 continentes la seguridad social. ¿Y cómo vamos a entender un tema tan complejo como eso de las administradoras de fondos para el retiro, que son el negocio perfecto? ¿Por qué? Porque cobran por anticipado la administración, más allá de que haya pérdida o ganancia ahí, y le llaman disminuciones, ¿no? de lo que minusvalías. Minusvalías. Sí. Y ese tema, pues yo creo que debe de considerarse que si son imprescriptibles, ojo, artículo 302 de la Ley del Seguro Social, pues entonces van al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no a este que se formó a la fuerza, digo yo, porque también no solo los empresarios, los trabajadores también sufren y los empresarios sufrimos más. ¿Por qué? Porque yo tengo a mucha personal de la abogacía, secretarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo yo, ¿y por qué te lo quitan? ¿Quién te lo puede quitar? ¿No? Expropiaciones no creo que nos sirvan ahí. Eso quizás para otras cuestiones como la agraria, ¿no? La expropiación y pagan lo que quieran. No, aquí no, ¿eh? Y que eso de meter al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es simplemente para dar una fachada de que todo está seguro. Pero en la seguridad social, yo ya comprendí. Hay 2 cosas que son seguras en esta vida. 1, pagar impuestos, y 2, morirse. Eso es lo único seguro que hay y que tenemos. Y yo les digo, no se preocupen, ocúpense en hacer ustedes las cosas, sobre todo a los de 70 o 75 años. Doctor, con esta reforma se busca disfrazar de legalidad lo que ya mencionó al inicio, un atraco a los trabajadores. Yo digo que es un atraco. Sí, desde luego. Se busca disfrazarlo legalmente. Sí, porque ahí se pueden encontrar muchas cosas. Yo tengo la absoluta certeza que cuando llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo van a tumbar, ¿eh? Claro. O a lo mejor si un juez, o a lo mejor un tribunal colegiado, o a lo mejor, pues no, ya en lo personal, sé que no va a funcionar estas cuestiones. Eso lo tengo perfectamente claro. Y no se vale, porque la gente, un chofer de X o Y, una empleada de mostrador, un empleado de la industria de la construcción, ¿qué va a saber acerca de si tiene dinero, claro, ganancias, pérdidas, minusvalías, ¿no? O plusvalías en ese tema? Eso fue lo que pasó, pero ¿qué pasó en 1997 con Ernesto Zedillo, que es lo que da como argumento el presidente actual? Es que nos abandonaron porque se fue el gobierno, el Estado, podríamos decir, pero pues el Estado somos todos, ¿no? El gobierno federal por la puerta de atrás y ni cuenta nos dimos. Pero yo desde el primer libro que tengo del Nuevo Derecho de la Seguridad Social, que sirve como libro de texto prácticamente en todo el país, incluso en esta universidad, claro. ¿No? Pues es que pues, no se vale, ¿no? No, y es que es un apoderamiento. Sí. Es un apoderamiento y el robo tiene como conducta el apoderamiento, ¿sí? De una cosa ajena, ¿sí? Claro. Y la cosa ajena es el dinero, que no es del Estado. No puedes hablar de una expropiación porque es un derecho
Entonces, es un patrimonio, hay un apoderamiento. Yo no le puedo poner ningún otro eufemismo. Para mí es un apoderamiento. Apoderamiento. Un apoderamiento, que es la conducta del robo. ¿Sí? Yo así lo calificaría. La reforma a la ley de amparo, dicen, es inconstitucional. ¿Usted la considera? Bueno, es que si analizamos el 107 en su fracción décima, dejan ahí la discrecionalidad al juzgador federal para que cada caso analice la generalidad, el efecto general de la suspensión. Entonces, traemos con nosotros el principio de relatividad desde muchos años, de tal manera que pudiera tener consecuencias también el conceder efectos generales a una norma. Es casuístico esto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en derecho a la salud, derecho a la educación, cuando, por ejemplo, acabaron con las guarderías infantiles, es decir, las estancias infantiles, son decisiones que afectan a gran cantidad de personas de escasos recursos, y desgraciadamente el juicio de amparo sigue siendo muy técnico, y salvo los casos del artículo 15 de la ley de amparo, en donde cualquier persona prácticamente o hasta un tercero puede promover la demanda de amparo, y la suspensión ahí se concede aunque no la pida el quejoso, de oficio y de plano. En los demás casos, el quejoso está obligado a solicitarla, y ya el juez de distrito, sobre todo el amparo indirecto, establece en materia administrativa, en materia, no sé, laboral, habría que ver en qué caso también pudiera plantearse esa suspensión, y ya el juez de distrito establecería si la concede y con qué efectos, porque los efectos actualmente puede ser paralizante, interruptora o restitutoria, la suspensión. Este es nuevo, es el más novedoso, pero muy interesante, y que pues apenas están los jueces familiarizando con ella, y sobre todo, yo insisto, deben tener valor, conocimientos para hacerlo. Doctor, una controversia sobre este tema, sobre la ley de amparo ante la Corte, la echa para atrás, ¿no? Una acción de inconstitucionalidad, yo considero que pudiera tener también, como igual, en el caso que en el caso de pensiones, ¿no? Considero que sí, salvo que los alfiles que ha incrustado a últimas fechas, porque se requieren de 8 votos de los ministros como una mayoría calificada para hacerlo. Entonces, ojalá y haya reversa allí en la Corte para esa norma, pero insisto, el clima está un tanto candente, y sobre todo lo hicieron en tiempo electoral, ¿verdad? Llama mucho la atención que es un golpe electorero, más que nada, no jurídico, porque jurídico realmente no resiste mucho, para mí ninguna de las dos, sin conocer a fondo aquella, pero creo que no resiste. ¿Las dos reformas las consideran un retroceso? Yo en lo particular sí. Y yo también. Yo sigo diciendo que no es un retroceso, es un atraco. En el caso de las pensiones, porque además les doy un dato a toda la audiencia. Nosotros en México pensamos que tenemos un tema de un sistema de pensiones, voy a decirlo así, un sistema de pensiones nuestro. Pues no es nuestro, es un sistema de pensiones privado. Sí, es privado. ¿Por qué? Porque ahí las administradoras de fondos para el retiro y sus hijitas, las CIEFORE, que son las que invierten, pues ganan ellos. Si nosotros perdemos, ellos siguen cobrando, Sí. Entonces creo que eso es un negocio, el gran negocio del siglo XXI. Y precisamente por eso he escrito sobre el tema de las pensiones. Muy bien. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos ya a la parte final de Catalejo con las conclusiones de ustedes, y nos va a hablar de un libro, porque las pensiones es el tema pendiente de México, ¿no? Sí. Una pausa, ya volvemos.
Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo y el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno nos va a hablar de ese libro porque la reforma o las pensiones en México es el tema fundamental a futuro, el gran reto de México. Pero le quiero mencionar, doctor, antes, el Banco de México o la Secretaría de Hacienda ya ha echado números. Para este fondo de pensiones, para el bienestar, se necesitarán 130,000 millones de pesos para operar durante los próximos 10 años. El actual gobierno solo prevé aportar poco más de la mitad de este fondeo, es decir, 60,000 millones de pesos. ¿Y el resto de dónde saldrá? Por eso es una reforma, como ya lo señalaba aquí el doctor, con fines totalmente electoreros y una mentira que un trabajador se vaya a jubilar con el 100% de su salario. Exacto. Doctor, las pensiones, sí, el gran reto de México. No solo es el gran desafío pendiente de México, es el gran desafío pendiente del mundo mundial, como dicen los españoles. Sí. Hay los mejores sistemas de seguridad social, pues por ejemplo les voy a decir Islandia, Países Bajos, Dinamarca, Israel, no sé por qué recuerdo mucho Dinamarca, Finlandia, Australia, Noruega, Singapur y Reino Unido son los que cobran pensión o pagan las pensiones, ¿no? Los trabajadores con el 60%. Ojo, y son los mejores. Y les digo, nada más entren ustedes, Instituto Mercer 2023 pensiones, y con eso les despliega todo, para que vean que nuestro sistema no es público, es privado, y eso no se vale, no se vale. Que si se puede, se puede. Si se pudo hacer esta legislación, bueno... ¿Habrá suficiente dinero realmente para que se pague el 100%? Desde luego que no. ¿Y quiénes estamos pagando esto? Pues los patrones. Claro. Porque los trabajadores realmente son muy pequeñitos la porción, y también es muy pequeñita la porción del Estado, del gobierno federal. A ver, 2 billones de pesos, cerca de los 2 billones de pesos en el 2024 se utilizan para pagar pensiones, porque ya también están las pensiones del artículo 4 constitucional. Sí. Esas sí las van a tener que pagar sí o sí. Pero esto creo que debería de tirarse. Y yo les digo, ojo, hagan este librito vale 200 pesos, léanlo. Ahí vienen todos los tratados internacionales para quienes quieren apoyar a la gente. Dinamarca, que le recuerda mucho, tal vez porque en México ya estamos con el sistema de salud igual que Dinamarca. No, sí, ¿Cuánto paga de pensiones? No, bueno... ¿El 60%? Sí, el 60% máximo. Es una mentira, es otra de las, incontables mentiras que se hacen por el tema político. Claro. Sé que estamos cerca de una elección, sí, pero yo como investigador nacional, yo como profesor de una universidad pública y tengo conciencia de clase y clase en la conciencia, ¿sí? Yo digo que hay que soportar lo que viene. Muy bien. Gracias, doctor González Montero, sus conclusiones sobre el tema, porque también dicen lo que se quiere prohibir otorgar sus pensiones y se busca eliminar un derecho humano de los ciudadanos al amparo. No, y además sus conclusiones sobre el tema. No hay reforma constitucional, porque no les alcanza. Ajá. De tal forma que debieron haber propuesto la modificación al 107 fracción décima, lo cual no ocurrió. Se van a la ley reglamentaria, ahí sí pueden hacerlo, y eso pues va a dejar a los juzgadores de amparo en aplicar la Constitución, ¿sí? Porque ellos son jueces de control concentrado constitucional, de tal manera que están obligados primero a aplicar la norma fundamental, ¿sí? Y si es contraria la norma reglamentaria a lo que establece la norma fundamental, tendrán que aplicar la norma fundamental, ¿verdad? Así es de que yo insisto, va a ser otro trabajo más para la Corte, pero pues a la hora que analicen no van a concluir más de que en eso, de que no hay una armonía en la reforma con lo que establece el 107 fracción décima de la Constitución. Sí, y justo por estos temas es que se querían tener el control de la Corte. Claro, ¿no? Así es. Pero pues vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Sí, así es. Porque ya vienen también unos relevos ahí en la Corte, sí, ¿no? al parecer. Sí, ese creo que se van a utilizar dependiendo de quién sea presidenta. Sí. Porque presidente, y lo digo con respeto para los Fosfo, pues no la alcanza.
algo debería de hacerse por el lado de los naranjas, ¿no? Claro. Para cambiar esto. Pero bueno, ellos ya saben, son políticos, pues aprovechan el envión y párale de contar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos y profesor emérito, maestro emérito de la Universidad de Guadalajara. Y doctor Jorge Luis González Montión, también profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos. Gracias. Les agradezco mucho. Gracias. ¿Algo que quieran agregar, doctor? Yo, Sí. si me permites, Sí, adelante. darte las gracias porque creo que esta va a ser la última entrevista que haga porque estoy ya afónico de decirle a la gente y me llaman y me llaman y me llaman. Yo en lo personal creo que hay la suficiente consistencia como para tumbar no solo el tema de lo de este IMSS Bienestar que apareció de repente, sino también para tumbar lo del tema de la reforma a la ley de amparo y además de la otra que ya había hablado aquí un compañero nuestro, ¿no? Acerca de la amnistía. De la ley de amnistía. Sí, que no es amnistía, ¿no? De hecho, no se ha tocado el tema, nada más lo mencionamos así, pero seguramente lo analizaremos. Ojalá. Ese tema. Sí, pues hay suficiente material para que en la Corte se revierta todas estas reformas. Yo añadiría Doctor González algo Montión. aquí que es muy importante y ojalá en el futuro. Los tiempos no se ven propicios, pero es importante que se consolide el Poder Judicial, sobre todo la Suprema Corte, en la que no tenga tanta injerencia el presidente y el Senado. Es urgente hacer una reforma para que realmente acceda personas capaces, con conocimientos, con estudios, con un 99% de conocimiento, carrera profesional y un 100% si quieren de lealtad, ¿sí? Pero no 90 de lealtad y 10 de conocimientos, porque se va a degradar. Van a degradar un organismo que es indispensable para la vida del Estado de Derecho en México. Democrática. Definitivo. Democrática y de Estado de Derecho Entonces, en México. desde allí es importante que esto se consolide. Y creo que nunca había estado tan en grave riesgo Exacto. la administración de justicia en México. Coincido. Esa es mi Si se idea. pierde la Corte, No, cuidado. ¿verdad? Es algo peligroso. Yo así lo considero. Hacia allá vamos y seguimos así. muy bien. Pues les agradezco, doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, muchas gracias. Doctor Jorge Luis González Gracias. Montión, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.